Bienvenidos a Gobierno Reports. Soy Albert Holkenheiner, estratega político. Y me acompaña hoy Carla Padilla, periodista con una amplia experiencia. Un placer estar aquí. En Gobierno Reports, nuestro objetivo es brindar a los políticos las herramientas necesarias para desenvolverse con éxito en el panorama mediático actual. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que sumergiéndonos en ejemplos reales de cómo las protestas y el manejo de los medios, ya sea acertado o no, pueden impulsar o arruinar una carrera política? Hoy, examinaremos las protestas recientes en Colombia a través del lente del media training. Interesante. Me parece un tema crucial, sobre todo considerando el efecto dominó que hemos visto con las protestas en Latinoamérica. Las protestas colombianas de 2019 ofrecen lecciones valiosas para los políticos. Exacto. Y la pregunta que nos guía hoy es, ¿qué pueden aprender los políticos? Tanto de los aciertos como de los errores de quienes participaron en las protestas de 2019. Y los movimientos subsecuentes. Empecemos por el principio. ¿Cuáles fueron los factores clave que impulsaron esas protestas? Bueno, las protestas de 2019 fueron alimentadas por una mezcla de factores. Vimos un descontento generalizado con la situación económica, un rechazo a las reformas propuestas por el gobierno, e incluso un resurgimiento de tensiones relacionadas con el acuerdo de paz. Y no podemos olvidar el papel de las redes sociales. Por supuesto, las redes sociales fueron fundamentales para movilizar a diversos sectores de la sociedad, desde estudiantes y trabajadores hasta grupos indígenas. Diría que incluso desdibujaron las líneas entre las protestas tradicionales y estas nuevas formas de movilización social, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Y esa es una lección fundamental para los políticos de hoy. Deben comprender que estos movimientos son complejos, están interconectados y pueden ganar impulso rápidamente, especialmente en línea. Ya no se trata solo de marchas y pancartas, las redes sociales han cambiado las reglas del juego. Y hablando de redes sociales, no podemos ignorar las protestas actuales contra algunas de las políticas de Petro. Parece que temas como los programas sociales, la atención médica y la reforma pensional realmente tocan una fibra sensible en el público. Sin duda. Y esto nos lleva al punto del media training. ¿Cómo pueden los políticos utilizar los medios de comunicación de manera proactiva para abordar estas preocupaciones públicas y potencialmente evitar protestas a gran escala? Justo a eso iba. Creo que el media training es una herramienta poderosa en este sentido. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo se puede utilizar para el beneficio de los políticos? Claro. En primer lugar, el media training puede ayudar a los políticos a convertirse en mejores comunicadores. Poder explicar políticas complejas de una manera clara y fácil de entender es esencial. Es que si la gente no entiende lo que estás haciendo o por qué lo estás haciendo, es más probable que desconfíe. Exactamente. Y ahí es donde entra en juego la transparencia. Los políticos deben ser abiertos y honestos con el público, incluso cuando es difícil. Y especialmente en la era de las redes sociales, donde la desinformación puede propagarse como la pólvora. Cierto. El media training puede equipar a los políticos con las habilidades necesarias para contrarrestar las narrativas negativas y controlar la narrativa hasta cierto punto. Claro. Pero ¿cómo se traduce eso con acciones concretas durante una protesta? Pensando en las protestas de 2019, ¿hay algún ejemplo que te venga a la mente donde los políticos lo hayan hecho bien o hayan fallado estrepitosamente a la hora de utilizar los medios de forma eficaz? Por supuesto. Hubo casos en los que los políticos utilizaron las redes sociales para conectar con el público de una manera realmente auténtica, mostrando empatía y comprensión por las preocupaciones de los manifestantes. Recuerdo el caso del alcalde de Cali, Maurice Armitage, quien en 2019 utilizó Twitter para responder directamente a las preguntas de los manifestantes, incluso aquellos que lo criticaban. No eludió las conversaciones difíciles y se mostró dispuesto a escuchar. Eso generó un clima de diálogo, aunque fuera en el espacio digital. Es interesante ese punto. A veces, la respuesta instintiva de un político ante una crisis es recluirse, evitar el contacto con la prensa o con el público. Pero como vemos en el ejemplo que mencionas, a veces esa estrategia puede ser contraproducente. Totalmente. La clave está en usar los medios de forma estratégica para controlar la narrativa. Pero sin caer en la censura o en la negación, la gente percibe la falta de autenticidad y eso solo aumenta la desconfianza. Y hablando de ejemplos, ¿recuerdas algún caso en el que un político haya cometido un error garrafal en su manejo de medios durante las protestas de 2019? Algo que sirva como advertencia para nuestros oyentes. Claro, un ejemplo que me viene a la mente es la respuesta del entonces presidente Iván Duque ante las protestas iniciales. En lugar de mostrar empatía y disposición al diálogo, su retórica se centró en la defensa a ultranza de las reformas propuestas, sin reconocer las preocupaciones legítimas de los manifestantes. Diría que incluso se percibió un tono de arrogancia y desconexión con la realidad que vivía la gente de las calles. Sí,
Y eso agravó la situación. Las redes sociales amplificaron esa percepción de un gobierno sordo a las demandas populares. Claro. Y ahí vemos cómo el manejo inadecuado de los medios puede inflamar aún más las tensiones en un contexto de protestas. Exacto. Y eso nos lleva a otro punto crucial. La importancia de entender las particularidades de cada plataforma de redes sociales. No se puede simplemente replicar el mismo mensaje en todas partes. Es que cada plataforma tiene su propio lenguaje, su propio ritmo, su propia audiencia. Lo que funciona en Twitter no necesariamente funciona en Facebook, y mucho menos en TikTok. Precisamente. Y los políticos deben ser conscientes de esas diferencias para poder conectar con la gente de manera efectiva. Hablemos ahora de las protestas que estamos viendo en 2025, tanto contra el régimen de Maduro en Venezuela, como contra algunas políticas de Petro aquí en Colombia. Aunque son contextos diferentes, ambas situaciones resaltan la importancia del media training para los políticos. Sin duda, en el caso de Venezuela, las protestas contra Maduro llevan años en curso y hemos visto cómo el régimen ha utilizado los medios de comunicación estatales para controlar la narrativa y silenciar a la oposición. Es una táctica lamentablemente común en regímenes autoritarios. Sí, pero incluso en contextos democráticos, como el colombiano. El manejo de los medios durante protestas puede ser un campo minado. Y en el caso de las protestas contra las políticas de Petro, ¿qué lecciones podemos extraer para nuestros oyentes? Bueno, en primer lugar, creo que es crucial que los políticos se anticipen a las posibles crisis y que tengan una estrategia de comunicación clara para abordar las preocupaciones públicas. No pueden esperar a que las protestas estallen para empezar a pensar en cómo van a comunicar sus políticas. Es decir, ser proactivos en lugar de reactivos. Exacto. Deben utilizar los medios para construir confianza, para explicar sus políticas de forma transparente y para abordar las inquietudes de la gente antes de que se conviertan en problemas mayores. Y eso implica, por supuesto, estar dispuestos a escuchar y a dialogar con aquellos que no están de acuerdo con sus políticas. Por supuesto. Es fundamental mostrar empatía, reconocer las preocupaciones legítimas de los manifestantes y ofrecer soluciones concretas, aunque no sean inmediatas. Y sobre todo, evitar caer en la arrogancia o en la descalificación del otro. Totalmente de acuerdo. La clave está en construir puentes, en buscar puntos de encuentro y en reconocer que la diversidad de opiniones es parte fundamental de una sociedad democrática. Ahora bien, más allá de la comunicación durante las protestas, ¿qué otros aspectos del media training consideras relevantes para los políticos en el contexto actual? Bueno, creo que es fundamental que los políticos comprendan el poder de la imagen y que se preparen para desenvolverse con soltura en diferentes medios, desde la televisión hasta las redes sociales. Ya no basta con ser un buen orador en un mitin o en el Congreso. Exacto. Deben ser capaces de transmitir su mensaje de forma clara y concisa, en entrevistas, debates y en cualquier otro formato. Que les exija el panorama mediático actual. Y eso implica, por supuesto, dominar el lenguaje corporal, la expresión facial, la entonación de la voz y todos esos elementos que contribuyen a construir una imagen pública sólida. Precisamente. Y no se trata de crear una imagen falsa o artificial, sino de proyectar autenticidad y seguridad en sí mismos. Claro, porque la gente percibe la falsedad al instante. Sin duda. Y en la era de las redes sociales, donde cualquier error o descuido puede viralizarse en cuestión de minutos, la autenticidad es más importante que nunca. Es que las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden ser una herramienta poderosa para conectar con la gente, pero también un amplificador de errores y escándalos. Totalmente. Por eso es fundamental que los políticos sean conscientes de los riesgos y que se preparen para manejar las crisis de comunicación de manera efectiva. Y hablando de preparación, ¿qué consejos concretos les darías a nuestros oyentes para mejorar sus habilidades de comunicación y su manejo de los medios? En primer lugar, les diría que inviertan en media training profesional. Un buen entrenamiento les ayudará a pulir sus habilidades de comunicación, a preparar sus mensajes y a afrontar entrevistas y debates con mayor seguridad. Es una inversión que puede marcar la diferencia en su carrera política. Sin duda. También les recomendaría que se rodeen de un equipo de comunicación sólido, con profesionales que les ayuden a gestionar su imagen pública, a crear contenido relevante para las redes sociales y a responder a las crisis de comunicación de manera efectiva. Es que la comunicación política ya no es un juego de aficionados. Exactamente. Y por último, les diría que sean auténticos, que se conecten con la gente, desde la honestidad y la empatía. Porque al final del día, la gente busca líderes que les inspiren confianza, que hablen con la verdad y que estén dispuestos a trabajar por el bien común. Totalmente de acuerdo. Bueno, Carla, esta conversación ha sido realmente esclarecedora. Creo que nuestros oyentes se llevan valiosas lecciones sobre la importancia del media training en el contexto actual. Espero que sí. Y que estos ejemplos les sirvan para comprender que el manejo de los medios es un arte
que se perfecciona con la práctica y la preparación constante. Y es que la gente ya no se conforma con discursos vacíos o con promesas incumplidas. Quieren ver resultados concretos y quieren sentir que sus líderes están realmente conectados con sus necesidades y preocupaciones. Y ahí es donde el media training puede ser un diferenciador. Para los políticos que aspiran a conectar con la ciudadanía de forma genuina y efectiva. Totalmente. Les ayuda a construir una narrativa coherente, a comunicar sus ideas de forma clara y persuasiva y a gestionar su imagen pública de manera estratégica. Retomando el tema de las protestas, me parece interesante cómo las de 2019 en Colombia se convirtieron en un punto de referencia para entender la evolución de los movimientos sociales y en relación con los medios. Sí, es un caso de estudio fascinante. Las protestas comenzaron con un conjunto específico de reclamos, reformas económicas, el acuerdo de paz, pero rápidamente se ampliaron para abarcar una gama mucho más amplia de preocupaciones. Fue como una olla a presión que finalmente explotó. No. Toda esa frustración y descontento acumulado se desbordó. Exactamente. Y las redes sociales actuaron como catalizador y megáfono a la vez. Permitieron a la gente conectarse, compartir información, organizarse y amplificar sus voces de una manera que no habría sido posible hace una década. Y muchos políticos fueron tomados por sorpresa. Estaban acostumbrados a operar en un mundo donde controlaban el mensaje, donde podían dictar la narrativa. Pero de repente se enfrentaron a una fuerza descentralizada, interconectada e increíblemente vocal que no podían controlar. Así es. Y algunos reaccionaron intentando reprimir, silenciar la disidencia, aferrarse a las viejas formas. Pero eso solo fue contraproducente. Atizó las llamas y amplificó las protestas. Es como dice el dicho, no le eches más leña al fuego. Exacto. Pero hubo otros que adoptaron un enfoque diferente, escucharon, se involucraron, reconocieron las preocupaciones de los manifestantes, incluso si no estaban de acuerdo con ellos. Mostraron empatía y una voluntad de adaptarse y cambiar. Y eso marcó la diferencia. Ayudó a bajar la intensidad de la situación, a generar confianza y abrir un diálogo. Entonces, no se trata solo de dominar los aspectos técnicos de los medios, como elaborar frases concisas o saber cómo manejar una entrevista difícil. Se trata de comprender las dinámicas más profundas en juego, de reconocer el poder de los movimientos sociales y de estar dispuesto a participar de manera genuina y significativa. Tienes razón. Y se trata de ser proactivo, anticipándose a las necesidades y preocupaciones de sus electores y abordándolas antes de que se conviertan en crisis. Se trata de construir relaciones, no solo con periodistas y profesionales de los medios, sino con las personas a las que representan. Exacto. Y se trata de ser transparente, de rendir cuentas, de informar a la gente lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. Y de estar dispuesto a admitir cuando se equivoca, a disculparse cuando sea necesario, y a corregir el rumbo cuando se está desviando. Por supuesto, porque en última instancia, se trata de confianza. Si la gente confía en ti, si cree que estás actuando en su mejor interés, será más probable que te apoye, incluso cuando no esté de acuerdo con todo lo que haces. Pero si pierden la confianza, si sienten que no estás escuchando, que estás desconectado, entonces estás en problemas. Así es, y esa es una lección que los políticos de todas partes harían bien en recordar. Carla, esta ha sido una conversación realmente enriquecedora. Creo que hemos llegado al corazón de lo que se necesita para que los políticos naveguen por el complejo panorama mediático del siglo XXI. Estoy de acuerdo. Y creo que la conclusión clave es que no se trata solo de dominar los aspectos técnicos de los medios, sino de comprender las dinámicas más profundas del poder, la persuasión y la conexión humana. Se trata de construir confianza, entablar un diálogo y estar dispuesto a adaptarse y a evolucionar. Exactamente. Y es un conjunto de habilidades que es más importante que nunca en el mundo actual. Muy bien dicho, Carla. Muchas gracias por acompañarnos en Governor Reports. Ha sido un placer. Y a nuestros oyentes, gracias por sintonizarnos. Esperamos que esta inmersión en el mundo de las protestas y el media training haya sido informativa y esclarecedora. Hasta la próxima. Manténganse informados. Comprometidos. Y con el pensamiento crítico siempre activo. Maurice Armitage, quien en 2019 utilizó Twitter para responder directamente a las preguntas de los manifestantes, incluso a aquellos que lo criticaban, no eludió las conversaciones difíciles y se mostró dispuesto a escuchar. Eso generó un clima de diálogo, aunque fuera en el espacio digital. Es interesante ese punto. A veces, la respuesta instintiva de un político ante una crisis es recluirse, evitar el contacto con la prensa o con el público. Pero como vemos en el ejemplo que mencionas, a veces esa estrategia puede ser contraproducente. Totalmente. La clave está en usar los medios de forma estratégica para controlar la narrativa, pero sin caer en la censura o la negación. La gente percibe la falta de autenticidad
Y eso solo aumenta la desconfianza. Y hablando de ejemplos, ¿recuerdas algún caso en el que un político haya cometido un error garrafal en su manejo de medios durante las protestas de 2019? Algo que sirva como advertencia para nuestros oyentes. Claro, un ejemplo que me viene a la mente es la respuesta del entonces presidente Iván Duque ante las protestas iniciales. En lugar de mostrar empatía y disposición al diálogo, su retórica se centró en la defensa a ultranza de las reformas propuestas, sin reconocer las preocupaciones legítimas de los manifestantes. Diría que incluso se percibió un tono de arrogancia y desconexión con la realidad que vivía la gente en las calles. Sí, y eso agravó la situación. Las redes sociales amplificaron esa percepción Claro. de un gobierno sordo a las demandas populares. Claro, y ahí vemos cómo el manejo inadecuado de los medios puede inflamar aún más las tensiones en un contexto de protesta. Exacto, y esto nos lleva a otro punto crucial, la importancia de entender las particularidades de cada plataforma de redes sociales. No se puede simplemente replicar el mismo mensaje en todas partes. Es que cada plataforma tiene su propio lenguaje, su propio ritmo, su propia audiencia. Lo que funciona en Twitter no necesariamente funciona en Facebook, y mucho menos en TikTok. Precisamente. Y los políticos deben ser conscientes de esas diferencias para poder conectar con la gente de manera efectiva. Hablemos ahora de las protestas que estamos viendo en 2025, tanto contra el régimen de Maduro en Venezuela, como contra algunas políticas de Petro aquí en Colombia, aunque son contextos diferentes. Ambas situaciones resaltan la importancia del media training para los políticos. Sin duda. En el caso de Venezuela, las protestas contra Maduro llevan años en curso, y hemos visto cómo el régimen ha utilizado los medios de comunicación estatales para controlar la narrativa y silenciar a la oposición. Es una táctica lamentablemente común en regímenes autoritarios. Sí, pero incluso en contextos democráticos, como el colombiano, el manejo de los medios durante protestas puede ser un campo minado. Y en el caso de las protestas contra las políticas de Petro, ¿qué lecciones podemos extraer para nuestros oyentes? Y bueno, en primer lugar, creo que es crucial que los políticos se anticipen a las posibles crisis y que tengan una estrategia de comunicación clara para abordar las preocupaciones públicas. No pueden esperar a que las protestas estallen para empezar a pensar en cómo van a comunicar sus políticas. Es decir, ser proactivos en lugar de reactivos. Exacto, deben utilizar los medios para construir confianza, para explicar sus políticas de forma transparente y para abordar las inquietudes de la gente antes de que se conviertan en problemas mayores. ¿Qué eso implica? Por supuesto, estar dispuestos a escuchar y a dialogar con aquellos que no están de acuerdo con sus políticas. Por supuesto. Es fundamental mostrar empatía, reconocer las preocupaciones legítimas de los manifestantes y ofrecer soluciones concretas, aunque no sean inmediatas. Y sobre todo, evitar caer en la arrogancia o en la descalificación del otro. Totalmente de acuerdo. La clave está en construir puentes, en buscar puntos de encuentro y en reconocer que la diversidad de opiniones es parte fundamental de una sociedad democrática. Totalmente. Les ayuda a construir una narrativa coherente, a comunicar sus ideas de forma clara y persuasiva, y a gestionar su imagen pública de manera estratégica. Retomando el tema de las protestas, me parece interesante cómo las de 2019 en Colombia se convirtieron en un punto de referencia para entender la evolución de los movimientos sociales y su relación con los medios. Sí, es un caso de estudio fascinante. Las protestas comenzaron con un conjunto específico de reclamos, reformas económicas, el acuerdo de paz, pero rápidamente se ampliaron para abarcar una gama mucho más amplia de preocupaciones. Es como una olla a presión que finalmente explotó. No. Toda esa frustración y descontento acumulado se desbordó. Exactamente. Y las redes sociales actuaron como catalizador y megáfono a la vez. Permitieron a la gente conectarse, compartir información, organizarse y amplificar sus voces de una manera que no habría sido posible hace una década. Claro. Y muchos políticos fueron tomados por sorpresa. Estaban acostumbrados a operar en un mundo donde controlaban el mensaje, donde podían dictar la narrativa. Pero de repente se enfrentaron a una fuerza descentralizada, interconectada e increíblemente vocal, que no podían controlar. Así es. Y algunos reaccionaron intentando reprimir, silenciar la disidencia, aferrarse a las viejas formas, pero eso solo fue contraproducente. Atizó las llamas y amplificó las protestas. Pues como dice el dicho, no le eches más leña al fuego. Exacto. Pero hubo otros que adoptaron un enfoque diferente, escucharon, se involucraron, reconocieron las preocupaciones de los manifestantes, incluso si no estaban de acuerdo con ellos. Mostraron empatía, humildad y una voluntad de adaptarse y cambiar. Y eso marcó la diferencia. Ayudó a bajar la intensidad de la situación, a generar confianza y a abrir un diálogo. Entonces, no se trata solo de dominar los aspectos técnicos de los medios, como elaborar frases concisas o saber cómo manejar una entrevista difícil. Se trata de comprender las dinámicas más profundas en juego.
de reconocer el poder de los movimientos sociales y de estar dispuesto a participar de manera genuina y significativa. Tienes razón. Y se trata de ser proactivo, anticipándose a las necesidades y preocupaciones de sus electores y abordándolas antes de que se conviertan en crisis. Se trata de construir relaciones, no solo con periodistas y profesionales de los medios, sino con las personas a las que representan. Exacto. Y se trata de ser transparente, de rendir cuentas, de informar a la gente lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. Y de estar dispuesto a admitir cuando se equivoca, a disculparse cuando sea necesario y a corregir el rumbo cuando se está desviando. Por supuesto, porque en última instancia se trata de confianza. Si la gente confía en ti, si cree que estás actuando en su mejor interés, será más probable que te apoye, incluso cuando no esté de acuerdo con todo lo que haces. Pero si pierden la confianza, si sienten que no estás escuchando, que estás desconectado, entonces estás en problemas. Así es. Y esa es una lección que los políticos de todas partes harían bien en recordar. Carla, esta ha sido una conversación realmente enriquecedora. Creo que hemos llegado al corazón de lo que se necesita para que los políticos naveguen por el complejo panorama mediático del siglo XXI. Estoy de acuerdo. Y creo que la conclusión clave es que no se trata solo de dominar los aspectos técnicos de los medios, sino de comprender las dinámicas más profundas del poder, la persuasión y la conexión humana. Se trata de construir confianza, entablar un diálogo y estar dispuesto a adaptarse y evolucionar. Exactamente. Y es un conjunto de habilidades que es más importante que nunca en el mundo actual. Muy bien, Carla. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Gobernador Report. Un placer, como siempre. Y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Esperamos que les haya resultado útil e informativa. Recuerden que la comunicación efectiva es clave para el éxito en la política actual. Hasta la próxima.